yo te quiero dar la bienvenida a todos los que nos están viendo esta mañana, ¿verdad? Especialmente un día como hoy, que todo el mundo está extra crispy por un dios de los taínos. Huracán, ustedes saben eso, ¿verdad? Sí. Huracán es el nombre del dios de la maldad, ¿verdad? Y todo el mundo está adorando el dios Huracán. Exacto, eso es un ejemplo de huracán, ¿verdad? Pero los taínos tienen otro dios, el dios del bien, el único que podía detener al malvado huracán, el famoso Yuki-Yu. Yuki-Yu, que es el nombre del yunque, ¿verdad? Y la Biblia habla que nuestro Dios es como una montaña, ¿no? Y nosotros adoramos un Dios de poder. ¿Y cuánto creen que Dios tiene poder? Amén. Y en esta mañana quiero enviarle a todo el mundo que nos está viendo, Dios Cristo está aquí, hay uno más grande que Yuki-Yu, que es Jesucristo, y Él detiene todos los huracanes de nuestra vida. Amén. Bienvenido a la casa de Dios, el Daron, el bautista del Daron, en la fe. Y vamos a meditar un poquito en estos días sobre la preposición. Hay gente que dicen de la fe, y otros que dicen en la fe. Y las preposiciones, tanto en el texto original, implica que si yo estoy en la fe, significa que yo estoy ambientado, yo estoy circulado, yo estoy en el mismo medio de la fe. Por lo tanto, el ambiente en este lugar es dentro de la fe. De la fe, eso significa que yo sustrayo, tomo de donde está la fe y la traigo acá, de la fe. Pero aquí nosotros estamos ahogándonos en la fe. Muy bien. Antes de felicitar a la gente, hay varias personas que yo quiero que sigan hablando, ¿verdad? Primero, Nel Marí, y sabe que ya eso está casi cocinado, o sea, ya está a ley de nada. Queremos seguir orando que cuando dé luz, no lo dé en tormenta. ¿Verdad? 2. Mi querido hermano, mi querido Imael, dijo que tiene una hernia y ya tiene todo, y vamos a operar entre 2 semanas, si Dios lo permite. Pues yo desde ahora estoy declarando que va a ser una obra completa en el Señor y va a salir mejor que como entraste. Estoy contento de esperanza por esa operación, y ella me está compartiendo de que antes ella no me podía ver de aquí para arriba. Digo, que mujer de fe. Está viendo la barriga predicando. Pero hoy ella me ve completo, ¿verdad? Estamos contentos que ella salió muy bien, muy bien. Nuestro hermano Pepito, Charito, bueno, hay que orar por Pepito. Le encontraron un tumor en uno de los intestinos y le van a hacer una biopsia. Nosotros vamos a orar que sea, ¿y quién? Ya le hicieron. Ok, el jueves, ok, gracias. Pues, que Dios haga la obra y que no sea maligna, sino sea benigno, ¿verdad? Y le voy a cambiar de don Benito a don Benigno. En el nombre de Jesús, por la presencia de Dios. Oramos que no sea nada malo. ¿Cuánto creen que eso? Amén. Muy bien. Siempre estoy contento de ver la hermana de Betty, María, que está con nosotros. Dios me la bendiga. Es un gozo siempre tenerte aquí. Hermana de Esperanza. ¿Esperanza? Sí, hermana de Esperanza. Okay. Y de Marco. Y de Marco, ok. Pero ya ustedes son como hermanos. Pero mi hermana seguro, sí.
Hasta se parecen, medio rubiones ustedes. Ok. También doña Aurea, la mamá de nuestra hija. Qué bueno siempre verte. Pero la sorpresa para mí hoy ha sido doña Zoraida. Qué bendición tenerte aquí en la casa de Dios. Porque eso me dice que está mejor. Aunque no bajamos la guardia, ahora seguimos orando en el nombre de Jesús. Qué bueno, doña Zoraida, que estás aquí. Estoy contento de... Hay que seguir orando por Orlando. Orlando vino, Dios lo bendiga. Y participa, pero el dolor que él tiene y padece, no la podía tolerar y se tuvo que ir. Tony lo estaba llevando a su casa. Esperamos que el Señor le dé sanidad completa en el nombre de Jesús. Y el esposo de Gloria, siempre oramos por don Eliezer para que Dios lo siga obrando. Eliezer, si no sabes lo que significa en hebreo, para que tú le envíes este mensaje, significa mi fuerza, mi Dios es fuerza. Y eso le pido a Dios que le siga dando fuerza y salud a mi hermano Eliezer. Amén. Y a todos los demás que necesitan oración, no podemos olvidarnos de Carito y Silvia y Besabel, Dios me lo guarde siempre. No podemos olvidarnos a don Pablo y Virginia. Virginia, seguir orando por ella, para que Dios, en la familia completa, Dios siga orando. Y todas esas otras personas, ¿verdad? Hay una noticia buena que me llegó, que el papá de Ari está aquí con ella, no aquí en la iglesia, pero en su casa, o vino a visitarlo. Le vamos a decir una visita completa y lo podemos ver aquí en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy, pues ya yo mencioné lo que yo mencioné, ¿verdad? Vamos, ¿y qué le decimos a la gente linda como doña Aurea y María? Le decimos. ¿Y qué más? Y yo soy su pastor. Mira mi preciosa esposa, mira qué linda, siempre linda. Y mi preciosa hija. Y vamos a orar por ellos, pero vamos a hacer una oración especial por los niños hoy. Que el temor no tome control. Que todo lo que están escuchando por ahí, que el Señor me guarde. Estos niños y todos los niños, en este momento de tanta, tú sabes, ¿verdad? Tanto temor, que el temor no los afecte, que ellos como niños se recuerdan que son de Cristo. Son de Cristo, ¿verdad? Vamos a estar de pie, vamos a bendecirlo como Jesús nos enseña. Señor, te damos gracias por la vida. Te pido que tú los bendigas, tanto los que están aquí como los que no están, especialmente los nenes. Señor, Renan y Gina, muchos plantanos Señor, sigue orando por los santos, devuélvelos a nosotros. Bendícelos, Señor, son tuyos. Todos los niños de esta iglesia y todos los niños que están en este estado, pongan la paz y la tranquilidad porque tú estás en control. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a aplaudir a tu mujer. Bueno, se puede sentar. Estoy contento que podemos reunirnos un buen grupito hoy. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. Muy bien. Voy a pedir que te vi también la Biblia. Y lean Marcos. La predicación de hoy es Marcos, del 21 hasta el 25. Pónmelo ahí, por favor. Mami, ¿tú puedes subir aquí? También les dijo,
¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Gloria a Jesús. Bendita su palabra. El Señor bendiga su palabra. Hermano, este pasaje es parte de las leyes del reino. O sea, porque las parábolas, el fin que el Señor quiere hacer es enseñarnos cuáles las leyes y las normas del reino de Dios. Y a nosotros, yo quería buscar uno más bonito, más lindo, ¿sabes? Que no, pero el Espíritu Santo me dijo, no, tú tienes que hablar lo que yo os he dicho, de lo que yo he dicho. No, porque si tú buscas los pasajes esos más lindos, entonces Dios no puede hacer la obra que quiere con estas que son un poquito más fuertes. Pero el fin de esto es que Dios a la hora de la verdad te bendiga y te libera. Tú sabes, todas las leyes espirituales son para bien. Entonces, Jesús comienza hablándonos con 3 preguntas. Estas 3 preguntas son retóricas. ¿Qué significa? Que se contestan por sí mismos, apelando a nuestra lógica y razonamiento, para que tú veas que todo es espiritual, pero a veces Jesús apela a la mente, porque para algo Dios nos ha dado la mente, ¿verdad que sí? ¿Cuánto dice amén? Hay tantos cristianos que son dementes, que todo espiritual nada tiene sentido. No, Jesús aquí como el maestro de excelencia apela a tu sentido y usa cosas cotidianas. A mí me encanta Jesús, cómo aprende, nos enseña con las cosas más sencillas. Tú sabes que Dios, si tú tienes ese mismo espíritu, Dios te va a estar siempre hablando por lo sencillo, por las cosas del diario vivir. Me recuerdo que yo tuve una experiencia en el baño y me estaba bañando y se me salía el jabón. Me daba coraje. Yo cogía el jabón y lo apretaba más. ¿Y qué pasa? Más sale. Y el Espíritu Santo, así somos. Si tú quieres apretar mucho, más rápido se te van las cosas. Lo que tú tienes es solo lo necesario. Y cuando yo cogí, fui suave y besé a la madre, nunca se me volvió a caer. Hermano, no entra en crisis, no pensando que apretando más las cosas vas a poder retenerlas más. Así no. Porque mientras más aprieta, más rápido sale tu mano. Amén. Dios usa lo cotidiano. Y Jesús estaba usando eso. Y le dice la primera pregunta: ¿acaso traes la lámpara para ser puesto debajo de un almud? Palabra que casi nadie sabe. Un almud. ¿Qué es un almud? Primero, en el original es una palabra latina. Y segundo, la palabra almud viene de los árabes. Almud viene de los árabes cuando estuvieron en España 800 años. Tú sabes que el español retiene 16,000 palabras
que son de origen árabe. La más famosa, ¿cuál es, David? Ojalá. Ojalá, ojalá, que tú estás diciendo, que sea la voluntad de Alá. Mira qué cosa. Pero esto que llamamos hoy Almud, que nadie sabe, pero obviamente, ¿quién tú te la vas a explicar ahora? El pastor. Almud es un tipo de... No, es como una canasta, pero no una canasta. Es como un tipo... no sé exactamente cómo decirlo. ¿Cómo qué? No, es algo que usamos nosotros para llenar agua y ponerla en la nevera. Eso lo llamamos pero candungo. No todo el mundo sabe lo que es un candungo. Como una jarra, gracias Dani. Y entonces hecho de madera. Y el fondo es cuadrado. Pero mientras va subiendo, van tomando una forma de cono. Y al lado hay un mango donde tú la tomas. Esto se usa para recoger todo tipo de líquido. ¿Ok? Entonces Jesús le está diciendo, oye, si tú coges el almud, o sea, recipiente de madera romano, y aquí está la lámpara, y haces así, ¿qué pasa? Se apaga. ¿Verdad que sí? Se apaga. ¿Por qué? Hermanos, si algo sabemos, es que la luz necesita respirar. ¿De qué funciona? ¿Qué cosa necesita la luz? ¿De qué? Va quemando el oxígeno, ¿verdad? Y así mientras tú lo tienes en un lugar abierto, te va a durar según la cantidad de aceite. Pero como en aquella época las lámparas, casi toda la mayoría, eran de aceite de olivo en recipiente, hemos sacado ese concepto que aparece en Mateo 25 de las 10 vírgenes, ¿verdad? Y las prudentes tenían ¿qué? Un aceite polos. Pero tú sabes que las lámparas no sirven para nada si no está lleno de aceite. Y cuando esté lleno de aceite, hay que encenderla, ¿verdad? Yo encuentro cristianos que están medio así. Tienen la forma de la lámpara, están llenos de aceite, pero no tienen ni chispa. Porque la función de la lámpara es dar luz. Amén. Amén. Dar luz. Por tanto, dice, si tú haces eso, es ridículo. Primero, no le está dando la función propia de la lámpara, ni tampoco la función correcta del almud. Porque Jesús está enseñando que el cristiano tiene que brillar en el sitio donde esté. ¿Ah? La razón de ser es que nosotros seamos luz, ¿verdad? Pero hay cosas que muchas veces ocultamos y se nos va el aire y entonces nos pagamos y entonces le hablan a uno de la iglesia y lo menos no quiero ir. Ve a la iglesia, no quiero, porque están apagados, no están respirando, no le está llegando el poder del Espíritu a su vida, ese aliento divino que está ya ahí. Hay cristianos que no respiran porque tienen tantas preocupaciones, es como se esconden, pan. Yo me recuerdo una vez tomando una clase de la universidad y el profesor iba uno por uno y uno decía esto, yo soy esto, y llegaron a mí y yo estaba allí y dice, ¿usted? Yo soy ministro del Señor. Punto, así, sin
no cogerle miedo a nada. Yo estoy en la UPI, de los que saben, de Puerto Rico, y estaba en la Facultad de Humanidad con concentración en filosofía. Imagínate el loco que está ahí. Empezando con los profesores. Entonces estaba uno que había hablado peste allí, hablado peste, decir cosas, palabras y todas esas cosas. Y dice, mira, sí, yo de la escuela dominicana. Que si tú eres un cristiano, de verdad, tú no guardas tu luz debajo de una. Amén. ¿Ok? Pero la respuesta de Jesús a esta pregunta retórica es no, porque es ridículo. ¿Ok? Porque estás faltando a la razón de ser tanto de la lámpara como de la luz. Y Dios nos está llamando a que cumplamos nuestra razón de ser. ¿Cuántos aquí saben que son luz? Son luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y también ustedes son los hijos de la luz. Y como me encanta ese himno bien antiguo, brilla en el sitio donde ¿qué? Donde estés. Yo recuerdo una vez, la primera vez que yo fui a Puerto Rico, mi familia es de Moca, y eso es como 40 años atrás, ha llovido, y un día no había luna, ¿ok? Y como vivíamos en el campo, una de las primeras cosas que yo experimento con un muchacho del neoyorquino de la ciudad, de lo que más hay en Nueva York que luz, es que la densa oscuridad. Por primera vez yo no podía ver el camino y yo tomaba mi mano y hacía así, no podía ver mi mano. ¿Usted conoce ese tipo de oscuridad? Pero los primos míos eran unos expertos en tinieblas. Sí. Porque en esa época, todavía uno podía ver los cucubanos por la noche. ¿Saben lo que son cucubanos, verdad? Yo no sé cómo se llama el otro. ¿Cómo es? Cocuyo. Pero en Puerto Rico era cucubano. Un insecto que da luz. Sí, pero... bueno, ustedes saben. Son esos... Luciérnagas, ok. De luz no tiene nada, ¿verdad? Tú lo veías. Entonces, mis primos tomaban un frasco de cristal y eran unos expertos recogiendo. Y entonces tenían su linterna natural. Y con ese poquito luz de esos insectos se alumbraba el camino. Porque Jesús dijo que las tinieblas jamás van a poder contra la luz. Porque la luz siempre va a prevalecer. Por tanto, en tu más difícil situación, Dios siempre te va a alumbrar. Otra cosa es, ¿cuántos se recuerdan ese pasaje bíblico que está en los Salmos, que dice, lámpara a mi bien, ¿qué es? Y lumbrera, qué bonito, qué poético, qué cosa espectacular. Pero usted sabe el origen de eso. Ok, no explicar. Yo ojalá pudiera tener tiempo para poner diferentes retratos, podrían aprender más. Había unos zapatitos en el tiempo bíblico que en la punta tenían lámparas y esos pies estaban llenos de aceite. Digo, aparte, venían y la encendían porque como no había luz eléctrica, ¿verdad? Y ese hombre con la compra en una mano, con la espada en la otra, no podía ver el camino, pero como tenían esos zapatos, les alumbraba el camino. Pero lo que usted no sabe es que no le alumbraba el fondo. La luz que daba, le daba
le iluminaba lo suficiente para dar el próximo paso. Por tanto, él venía, lámpara a mis pies son tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo a lo mejor no te va a dar el fondo, pero yo te garantizo Amén. que Dios te va a dar la luz para el próximo paso que tú vas a estar haciendo en tu vida. Es por la palabra. Pero mucha gente, no, es que no ve fondo, no, solo que tú lo que necesitas es luz para el próximo paso. Amén. Porque era justo por la fe. ¿Verdad que sí? Por tanto, la segunda pregunta retórica era la siguiente. Dice, tú no puedes poner, obviamente, la lámpara debajo de una cama. Y es una palabra, una palabra muy especial. Es una palabra que sacamos la palabra clinología. Tú dices, ¿qué es la clinología? ¿Verdad? Estamos domingo y yo puedo usar esa palabra, que son de domingo. Es el estudio del sueño, porque clino significa cama, ¿ok? Y esas camas de antes, porque antes tú podías poner un pedazo de tela, Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, pero una persona que tiene cama, como esto, significa que tiene chavo. Recuerda la nena que estaba enferma sobre su cama y entonces le pidieron que la sanara. Parece que esa familia tenía chavo porque tenía un cline. Hay otros que hablan de clinofobia, que significa el temor de dormir. ¿Ok? Y esas camas eran de madera y eran de diferentes tamaños. Tenía tres usos. Tenía el uso de dormir. Lo más parecido a esto, si alguna vez ha visto una cama egipcia que es así cuadrada, así son. Se usaban como cama, se usaban como mesa y tercero, se usaban para comer. Nosotros usamos silla. Cuando tú piensas en la Santa Cena y están comiendo, hermano, están recostando la cama. Esa era una cama y la gente se comían descansando sobre eso. O sea, que estaban en esta forma, acostados. O sea, que ellos antes, Jesús, como comiendo y hablando todo. Por eso es que Juan puede inclinar su cabeza. Así Jesús. ¿Qué pasa? Es de madera. ¿Qué pasa si tú pones tu lámpara debajo de una cama hecha de madera? La quema. Muy bien. ¿Qué pasa? De nuevo, no le está dando la función de vida a la lámpara ni la de la cama. Y por eso que hay cristianos quemados por ahí. Otros no están respirando y otros están hechos cenizas. Porque se pasa ocultando lo que son en verdad. Luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos son aquí luz? No. ¿Cuántos? Ese amén. El canto todavía no ha llegado. ¿Cuántos son luces en tinieblas? Amén. Muy bien. De nuevo, tú te preguntas, esta pregunta retórica no tiene ni siquiera sentido preguntarse, pero Jesús está apelando a tu razonamiento. O sea, el primer ejemplo, digo, ¿verdad que no tiene sentido? Pues no. Y el segundo, ¿verdad que tampoco tiene sentido? No. Y entonces el que practica son luces, pero se esconde, no están haciendo sentido. Tercera pregunta. No es para ser puesto sobre el candelero. ¿Ok? Una palabra interesante. De ahí sacamos la palabra leche. Porque cuando tú miras leche, ¿qué color tiene? Y cuando la luz brilla, ¿qué color tiene? Sí, pero cuando da luz.
blanca naturalmente. Es una palabra de origen griego que significa cualquier tipo de luz. Jesús está apelando nuevamente a la lógica y dice, oye, chico, si tú eres una lámpara, ¿dónde tú crees que debes de bajar? Tiene que estar en un lugar donde produzca la mayor cantidad de luz. Porque tú le estás alumbrando el camino a otros. Como yo soy la luz del mundo y alumbro el camino. Y esta pregunta dice, ¿verdad que tiene sentido eso? Si eres lámpara, pues debes de alumbrar. ¿Cuántos aquí no han estado frustrados cuando compran una linterna y no funciona? ¿Qué ganas te da? ¿Qué ganas te da? Estrellarla o botarlo, ¿verdad? Primero chequea si la batería está buena. Porque hay algunos cristianos que le faltan cargarse del espíritu un poquito. Y por eso que no la batería está en low. Ya eso tú lo ves en los celulares. Los celulares son bien interesantes. Que te van avisando, porque eso mismo lo hace el Espíritu Santo. Te va avisando, mira, la carga está bajita, y tú todavía vuelves. Tengo break. Y cuando menos tú le esperas, ¡pam!, se paga. Como diciendo, ya no me importa avisarte más. Hasta aquí llegó el límite. ¿Ah? El Espíritu Santo siempre nos va a avisar. Mira, la salud está bajita. Está muriendo. Va subiendo. Y es lo que se espera. Porque tú eres la luz del mundo. Entonces Jesús dice, ok, si la función en este mundo espiritual es que usted produzca luz, ¿verdad? Y mayormente la luz en varios contextos representa en varios pasajes buenas obras. Hermano, cuando usted hace una buena obra, para Dios estás lumbrando. Amén. Amén. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. ¿Ok? La palabra oculta aquí es una palabra bien chévere. Es la palabra criptos. ¿Cuántos aquí han visto el muñequito Superman? Superman. ¿Cuál es? Ajá, la kriptonita, ¿verdad? Si Superman tiene esa kriptonita, ¿qué pasa? Entonces, hermano, si usted no da la luz, eso se vuelve kriptonita. Te vas debilitando. También, yo espero en Dios que aquí nadie sea un criptólogo. ¿Sabe lo que es un criptólogo? Hoy domingo voy a usar estas palabras. Criptólogo es el que estudia tumbas. Tumbas. Hay gente que son buenos estudiando tumbas. Hay cristianos que son criptólogos. Yo personalmente prefiero que sean estudiosos de la luz y no de la tumba. La única razón de las tumbas es para que sepa que Cristo se levantó. Y la única razón de las tumbas nuestras es para que sepan que Cristo se ha levantado en nuestra vida. La tumba sencillamente significa que son las cosas viejas que Dios me ha salvado. ¿Cuántos aquí son de la luz? Amén. ¿Verdad? Y hay una película por ahí que todo el mundo sabe, Cristianos de Secreto, que yo creo que se encuentra esta inspiración en este pasaje bíblico. Dice,
Porque hay una ley espiritual. No hay nada que sea oculto que no será. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Esto es un pasaje que ellos, los cristianos, a la audiencia que Jesús está hablando, le está diciendo, mira, papito, ¿no crees que tú puedes hacer vivir una vida doble? Excuse me. Inclusive en Mateo dice, porque lo que hablas en secreto, no, a nadie, que no lo sepan, dice, será proclamado desde los techos. El secreto aquí entre tú y yo. Después, mira, fulano hizo la poca vergüenza, y lo sabe todo el mundo. Porque para que Dios nos enseñe que no podemos estar haciendo chanchudos a secreto. Trampita, los cristianos no pueden estar haciendo cosas garantizado, una ley espiritual que va a salir a luz. Por tanto, hermano, ¿qué debemos hacer? Bueno, una de las cosas que Cristo nos está enseñando es, seamos transparentes. Tú sabes lo malo de la mentira. No es que engaña a uno, engaña a otro. Y yo te digo engaña a Dios, pero hermano, tú sabes la memoria que tú tienes que tener. Porque la mentira hay que recortarla. ¿Por qué? Porque como todas las cosas de momento se te olvida y de la noche a la mañana se te chispoteó porque se te olvidó. Pero eso es bueno. Sigo la verdad. La verdad no requiere esa disciplina tan... Tú te mentiste a la persona que todos los días tenés que recordarte, mira, no puedo decir esto, día tras día recordando el no mentir. El problema es que la Biblia dice en Proverbios, lo que el hombre piensa de sí, eso es. Wow. Si me pongo tratando de guardar la mentira, me voy a convertir en un mentiroso sin querer querer. ¿No te dicen amén? Amén. Amén. No hay nada oculto que no saldrá a la luz. Imposible. Entonces Jesús dice, el que tiene oído para oír, Oiga. hermano, de nuevo, yo tengo el sentir que Jesús está hablando a dos o tres que están medio, tú sabes, moroncitos en estas cosas. Porque mira el lenguaje tan sencillito. Primero, él dice, si alguno tiene oído. ¿Cuántos aquí no tienen oído? Levante su mano. O sea, que todo el mundo tiene oído. Hermano, yo conocí a un pastor que no escuchaba ni hablaba y Dios lo usaba con poder. ¿Verdad? Pero eso es porque hay una voz de Dios que no requiere esto. Pero Él es que está diciendo a todo el mundo, ¿quiénes son los que cualifican para esta enseñanza de reino? Bueno, los candidatos son todos los que tienen oído. Todos los que tienen oído. ¿Sabe qué? ¿Y cuánto le dan gracias a Dios que Dios nos dio 2 oídos? Amén. Y una boca. Amén. Imagínate 2 bocas. Ay, Dios mío. Ay, que estuviéramos ya en el infierno. Él dice, esto se llama en la gramática una oración de primera condición. Eso es lo que significa
que la primera cláusula es ciertísima. No hay forma que tú puedes no tener esto. O sea que él está diciendo a su audiencia, ¿verdad que aquí todos tienen oído? ¿Verdad que sí? Y ya estamos con oído. Entonces dice, el que tiene oído, oiga. Oigan, esa palabra oiga es bien comprometido. Esa palabrita está en un tiempo que es un imperativo. ¿Y qué quiere decir eso imperativo? Leo, ¿qué significa? Un mandato. Oh my goodness. Oh my goodness. Si tú tienes oído, tú estás obligado a oír. Porque hay gente que tiene la capacidad de ignorar mucho. Porque hay gente que oyen, pero no escuchan. ¿Usted encuentra a esa gente? ¿Verdad? Escuchamos, pero no oímos. Oímos, pero no escuchamos. Igual tú sabes que en el estudio bíblico de miércoles, no seamos solo oidores, sino que, cuando lleguemos ahí. O sea, ya estoy obligado porque tengo dos oídos. Ahora, si tú no tienes oído, pues tú, estas condiciones no tienen que ver contigo. Pero como todo el mundo oye, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. El que oiga. La única que tiene esto, tiene que oír. Y tiene sentido, a Cristo le interesa que escuchamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe, ¿cómo viene? ¿Cómo viene la fe? Por el oído. Excuse me, ¿cómo? Por el oído. No te oigo bien. Por el oído. Exacto. Hermano, Dios te ha dado el oído. Y hoy en día, si tú estás medio sordo, mi papá ya en los últimos días de su vida, y mi hija puede preguntar, y yo decía, yo llamaba a Dios y digo, papi, bendición, ¿qué? ¿Que vas a la televisión? ¿Ah? Ahora tenemos todo tipo de cositas que ponemos aquí que nos ayuda a escuchar. Estamos en la época que podemos escuchar mucho mejor que en la época de Jesús. Pero, ¿qué pasa, gente? ¿Qué es lo que está pasando? Que los que nos estamos escuchando no le estamos haciendo caso. Por tanto, hay que pedir que el Señor limpia la cera que hay en los oídos. ¿Verdad que sí? Que el Señor ponga su mano. O esos Q-tips que no son buenos. No están funcionando. Mira, ¿cómo se desarrolla la cera? ¿Ok? O lo que quiere decir empezar a perder la sensibilidad espiritual. Sucede así. Miren. ¿Cuántos saben aquí que el Espíritu Santo es fiel con ustedes? Amén. Que mora en ti. Amén. ¿Cuántos saben aquí que el Espíritu Santo siempre le avisa? ¿Están todos convencidos que sí? El Espíritu siempre te avisa. ¿Ok? Eso significa que cuando alguna poca vergüenza hacemos, el Espíritu antes de la poca vergüenza hace, papito, no, oiga, tú sabes que eso es malo. Mira, porque Él es fiel. Y Él nos hará recordar todo lo que Dios nos ha dicho. Pero entonces, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Qué haces? Le hagas caso, que debía ser la respuesta natural de nosotros que somos hijos de luz, ¿correcto? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Tú no oyes. Ok. Viene el próximo día, el Espíritu Santo dice, mira, pero esta vez, como ya te empezaste a acumular cera, Él habla más bajito. Entonces,
La primera vez te dio culpabilidad, la segunda está como... Viene la tercera. Y sigue tú. El problema es la voz, es el espíritu. Hermano, cada vez que tú le dices no a Dios sabiendo lo bueno del mal, hermano, no me parece que ya no Dios me habla, no, brother, que tú necesitas una limpieza de oído. El problema nunca está en el Espíritu Santo, no está en Dios. Pero si tú tienes que dar mantenimiento de ese oído, yo puedo seguir hablando, pero no, quiero terminar. Y Dios le dice, daos cuenta lo que oiga. No, esto está demasiado. Yo me río. Esto está muy Jesús nos dice a nosotros en este reino espiritual que yo tengo que estar pendiente a lo que oigo. Y una de las razones es, si la fe viene por el oír, también la falta de fe también viene por el oír. Lo que llamo antife. Si tú te pasas escuchando a una persona que todo el tiempo, ¡ay, Dios mío! ¡Ay, negatividad! Y hablando lo que no es correcto, no hablando de la palabra. Tú sigues escuchando eso. Y hermano, lo que oyes se convierte en parte de tu pensar. Entonces dice, no, tú tienes que tener un filtro. Mira bien lo que vas a escuchar. Cuando yo estoy en terapia y la gente viene y dice que él me maltrata, no me maltrata, y yo, espérate, porque me dice esto y esto. Y yo le dije, ok, te quiero preguntar una cosa. ¿Quién es el dueño de tus oídos? Pues yo, ok, si tú eres el dueño, en este caso era la dueña de los oídos, tú decides lo que quieres escuchar y lo que no quieres escuchar. Y Jesús está diciendo lo mismo. Me alteré, estoy todo, mira. El huracán, el espíritu, hermano. Jesús está diciendo, mira, la forma de pensar viene de tu manera de filtrar lo que tú oyes. Mira lo que dice, mira, quiero terminar ya. Dice, daos cuenta de lo que oís. Con la medida que mides, os será medido. Y os será añadido. What? Excuse me, aquí va ahora, excuse me. Porque ahí la palabra medir tiene que ver con un proceso de formulación. O sea, esto es entre lo que queremos decir, juzgar. O sea que primero viene por el oído y entonces como reacción normal empezamos a hacer paradigmas, preconcepciones, ¿verdad? Prejuicios. Y Jesús dice, cuidado, filtra, porque si tú mides, o sea que nadie te está diciendo que tú le fuiste, lo maltrataste, esto lo estás haciendo en privado. Si tú vas haciendo formulaciones de lo que está escuchando, la primera cosa que yo quiero que sepan en esta regla espiritual del reino de Dios es con la vara que mides serás medido. Ahora no, pero va a llegar un momento que te van a medir lo mismo.
Mira, yo conocí una persona, un siervo de Dios, que ese tipo era muchacho, una falta de misericordia increíble. Y pasaban a todo mucho, como dicen, vayan por la piel. No había misericordia. Y él, no, porque eso es pecado. Y tiene un pecado particular que por una razón. Digo, eso, como dicen en Puerto Rico, me huele a peje de maruca. Eso no me huele bien. Como dice Shakespeare, something wicked is coming this way. Entonces la cosa es, tanto estuvo predicando de eso, ¿qué tú crees que pasó? ¿Qué tú crees que pasó, mi querido hermanos de la fe? Cayó en eso. ¿Qué? Cayó en eso. Sí, Señor. Lo mismo que estaba condenando, Cayó en el caído. chacho, como una guanábana. Y entonces el proceso La palabra tiene poder. de restauración es tan severa y tan fuerte, y como dice Puerto Rico, se la tenía que chupar, porque es que ese modelo era lo que tú imponías. Hermano, yo soy uno que brego con la misericordia por el tiempo. Gloria a Dios. Hay más puede ser que antes, ¿sabes? ¿Ok? Cuidado. En este reino del Señor hay una ley que tú tienes que filtrar lo que oyes. 2, cuidado con lo que mides, será medido. 3, aún aquello que tú estás midiendo se te va a añadir más. Wow. Eso yo le llamo de Guatemala a Guatapeor. Por tanto, mira cuán importante es para el Señor nosotros seguir estas reglas de su reino. Finalmente, dice, porque el que tiene, mira, escúchame a mí, de nuevo, hermano, esto está fuerte. Gracias a Dios que yo no fui el que dije. Yo me encuentro, le digo a la gente, pero pastores, que tú le dices, es que eso yo no lo escribí, I'm sorry. Eso lo dijo Jesús. Como si yo tuviera tanta autoridad que puedo cambiar las palabras de Jesús. Excuse me. Porque el que tiene, ¿ok? Les será dado, y el que no tiene, aún lo que tiene, no solamente se te va a añadir, hermano, pero tú vas a empezar a entrar en un proceso de pérdida. Sí, Por tanto, en este reino, hermano, tú eres luz, amén. anda como luz. 2, escucha todo el tiempo, ¿verdad? Ya que tiene oído. 3, tenga un filtro. Y si yo impacto con Santiago, ¿cuántos vinieron aquí al estudio de Santiago los miércoles? Amén. Ay, tú sabes que él es bueno hablando de la lengua, ¿verdad? Y Jesús en otros discursos habla del peligro de la lengua, y la Biblia dice, en la lengua está la muerte y la vida. Pero aquí no está hablando de la lengua, aquí está hablando de los pensamientos. Que Jesús dijo, si tú ves una mujer y ya la deseaste en tu corazón, ya cometiste ¿qué? Pecado. Para Dios. Pero no sea como esta persona que un día cometió adulterio y dice, pastor, es que la Biblia dice, si yo deseo cometer adulterio, pero una vez cometo adulterio. Y yo le dije, ¿en serio? Yo me dio ganas de poner mi mano en ese espíritu de moralidad. Dice, tú no ves que sea, tú no entiendes que es peor. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? Porque si lo cometo literalmente, yo estoy incluyendo a otra persona en mi pecado. Pues ya no es un pecado, son 2. Pero si yo solamente estoy pensando,
Es mi pecado de la cual yo puedo trabajar con Dios. El escándalo no tiene que salir por ahí. Amén. Por tanto, no regaño, no, esto no es regaño. Esto es lo que Jesús Cristo enseña sobre el reino. Por tanto, mientras tú usas bien tus oídos, no te pongas a juzgar. Aquí mucha gente no juzga. O sea, yo me doy cuenta de esa. Yo hablo con Ari y Ari dice, tú sabes, eso me dice, muy bien, Ari, tú estás bien, tú estás usando muy bien, tú no llegas a conclusión. Pero hay otra gente en el andar cristiano que juzgan todo. ¿Sabes qué? Por tanto, hermano, no. Yo prefiero que la vara de la misericordia es más poderosa que la vara de justicia, del juez, de juzgar. Y Santiago, cuando lleguemos allí, dice esto, y concluyo, la misericordia siempre vence la justicia. Amén. ¿Cuánto le nombre a Jesús? Amén. Para lo que usted tiene que estar pendiente hoy, si algo yo le digo lo que tiene que hacer, es que usted luz. Brilla en el sitio donde esté. Ok, usted está hecho para ser presencia pública. ¿Por qué? Porque si te ven la luz a ti, ¿quién tú crees están viendo? Termino con esto. Yo creo que la razón de ser, de yo ser luz, es lo siguiente, y concluyo. Hay bombillas que son de 100 watts, ¿verdad que sí? ¿Okay? Y hay unas bombillas especiales que mientras más tú subes el voltaje, más alumbra. Pero tú sabes algo que yo me percato. Alumbra tanto que ya no veo la figura de la bombilla. Yo quisiera que Dios, tanto ustedes como yo, alumbramos de tal manera que ya no nos ven a nosotros, sino a Jesús que está en nosotros. Amén. Amén. Tranquilo, Cristo los ama, nosotros tranquilos. Pero estas son las leyes del reino de Dios. Vamos a estar de pie. Aquí va a ser un llamado, no de pecado. Pero un llamado que el Señor por medio del Espíritu Santo lo ayude para que alumbres más y que tus sentidos estén consagrados a ellos. ¿Verdad? Yo siempre digo que los 5 dedos que tengo en mi mano representan los 5 sentidos. Y entonces tengo otros 5 que no es otra cosa que una doble porción. Le dedica esos sentidos al Señor y busca esa doble porción, que vas a experimentar el poder del reino. Y aún los que tienes, se le dará más. En el nombre de Jesús, solamente el día de hoy, Señor, mientras todo el mundo está en tinieblas con ataque de corazón de huracán, que nosotros hoy podemos ser lumbreras. Y ese es el llamado. Todo aquel que quiere pase a frente para orar, para que todos seamos lumbreras en medio del mundo. Y lo primero que debo confesar es que algunas veces que mucha porquería yo oigo, honestamente, cosas en las noticias, en la televisión, digo, ay Dios mío. Entonces el Espíritu me redarguye y me dice, papá, léete la palabra. Entonces yo voy a buscar la palabra, pero a mí algunas veces me da el berrinche del Chavo del 8. Sí, no quiero leerlo, no quiero leer la palabra, es muy aburrido, no en este momento. Y ahí el Espíritu me redarguye y dice, ahora es el mejor momento
es cuando no tienes ganas. Es que hay que ponerle ganas. Y le voy a decir una cosa, que es mucho mejor. Y si tú estás luchando como, ay, yo leo la Biblia, me he aburrido, ay, mira, yo le llamo eso chuleta US Cut Choice. 100%, es tu lucha con la carne y el espíritu. Hermano, pídele a Dios, escuche la voz de Dios, y cuando viene ese momento, haz lo que Dios pide de ti. Porque te garantizo, es mucho mejor escuchar palabra de Dios que todo lo que el mundo puede decir. Amén. Y si hay alguien aquí que necesita alumbrar, o alumbrar más, o sea, tú quieres luz, pero tú quieres un upgrade de luz, vas a frente, vamos a orar para que Dios te dé doble, triple, cuádruple luz. Y mientras más tú alumbras, más gente va a venir a los que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Padre Celestial, te damos gracias, muchas gracias. Porque, Señor, tus hijos en este momento en el altar han correspondido la voz del Espíritu Santo y quieren alumbrar más que nunca. Y Señor, yo te pido que tú le des y que ellos busquen el aceite para alumbrar más. Señor, también ayúdalos a reprender todo lugar que sea oculto, todo aquello que puede ir apagando la luz. Señor, tú ayúdanos a estar en los lugares que debemos de estar y no en otros lugares donde se nos va apagando el fuego y Señor y se nos va bajando la luz. Bendice a cada uno de ellos y gracias por estas leyes espirituales que representan tu reino. Ayúdanos a poder vivir los principios y los valores del reino. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dase un aplauso en el nombre de Cristo.